Bienvenidos amigos y hermanos en Cristo. Estoy contento de estar de nuevo con ustedes para seguir estudiando la palabra de Dios en Génesis capítulo 1. La vez pasada nos quedamos estudiando versículos 27 y 28 y dijimos que íbamos a continuar esta vez en este próximo programa. Vamos a continuar con el versículo 29. Y ya vimos los primeros 28 versículos de Génesis 1. Y hemos visto cómo Dios ha creado el universo. En estos primeros 28 versículos hemos visto cómo Dios creó hasta este punto el universo. Y hemos estudiado que Él creó todo por la palabra de su poder. Y hemos aprendido que la palabra de su poder es nada menos que su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante nos dice lo siguiente. Dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Porque al Padre agradó que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así que las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces vuelvo a recalcar, porque es muy importante estar conscientes de que nuestro Padre Dios creó todo el universo y creó todas las cosas visibles e invisibles por medio de la palabra de su poder. Y esa palabra de su poder es el Verbo encarnado. Nos referimos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como hemos visto también en el Evangelio de Juan. Si van conmigo a Juan capítulo 1, ahí vemos del versículo 1 al versículo 3, vemos como también allí la palabra de Dios nos dice que el Verbo, o sea Cristo, es el medio por el cual el Padre creó todas las cosas. Vayan allí a Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, donde nos dice, en el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí nos dice el Verbo, en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios, se refiere a Cristo. Este estaba en el principio con Dios, todas las cosas por medio de Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que todo fue hecho por medio de la palabra de su poder, que es el Verbo encarnado, Cristo Jesús. ¿Cómo sabemos que fue el Verbo encarnado? Porque aquí nos dice, aquí mismo en Juan capítulo 1, versículo 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Ven? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, dice la Escritura. Y entonces, en el idioma griego en que se escribió este pasaje, dice, y Él hizo tabernáculo entre nosotros. Entonces quiere decir que Él puso su habitación entre nosotros. Él tomó carne y se hizo como uno de nosotros, se encarnó y vivió entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Y entonces estos versículos nos revelan, pues, como dice en Colosenses 1:15, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas.
en Él. Y acá nos dice, por medio de Él y en Él. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces todo lo visible y lo invisible fue creado por Dios Padre, por la palabra de su poder, que es Cristo Jesús, y todo fue creado por Él. Y hasta ahorita hemos estado viendo eso y hemos estado analizando las cosas. La vez pasada vimos versículos 27 y 28, cómo Dios creó al ser humano de una manera especial, porque con las otras partes de la creación, todo el tiempo dice la palabra, y Dios dijo, la tierra de animales, Dios dijo, el agua de animales, de marinos de todas clases. Por ejemplo, en el versículo 24 dice, luego dijo Dios, en Génesis 1:24, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Pero cuando llega a la creación del hombre, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces de la mar, las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y veremos en el capítulo 2 de Génesis que cuando Dios crea al hombre, no lo crea nada más hablando. Es algo especial. Cuando Dios crea al hombre, lo crea del polvo de la tierra, del barro de la tierra, y lo forma, y le da un alma, lo hace un alma viviente, soplando el aliento de vida en él. Y eso lo vamos a estar viendo en el capítulo 2, con más detalle. Pero ahorita hemos visto que Dios, ahí en esos versículos, le da dominio al hombre de todas las cosas, de todo lo que hay en la tierra, la tierra y los animales y los peces y las aves y animales que se arrastran sobre la tierra, salvajes y domésticos, y le da el dominio de toda la tierra, no para señorear sobre ella, sino para cuidarla, no para abusar de ella, sino para protegerla, cuidarla, labrarla, sembrarla, cultivarla, y sobre todo protegerla de todo lo malo. O sea, no la va a contaminar, sino que la va a labrar, la va a trabajar. Dios le dio la tierra, confió en Él y le dio el dominio para que señoreara sobre la tierra. Y ya vimos cómo Él reservó los cielos para Él. Ya lo hemos visto en el Salmo 115, versículo 16. Y entonces ya hemos llegado al versículo 29 de Génesis capítulo 1. Y vamos a dar lectura ahí comenzando en el versículo 29, Génesis 1:29. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno, en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Podemos ver aquí que en el día sexto, al último, cuando ya Dios crea todo, dice, y he aquí que era bueno en gran manera. A diferencia de los otros días donde dice, y Dios vio que era bueno. Pero aquí dice, y Dios vio que era bueno en gran manera. Y continuamos leyendo allí, dice, y fueron pues acabados, capítulo 2, versículo 1, y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó,
porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces aquí en estos versículos vamos a analizar lo que nos está enseñando la palabra de Dios. En el versículo 27 y 28 nos dice que Dios crió al ser humano a imagen y semejanza de él. Y los crió varón y hembra, los crió, dice la escritura. Entonces sabemos que les dio el dominio de toda la tierra, pero en el versículo 29 dice que le habla al hombre después de que lo bendice y le dice: multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgarla. Ahora les dice: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Así que tanto al ser humano como a todos los animales, Dios le da las plantas que dan semilla. Todas las plantas verdes que están sobre la tierra se las da para que coman. Entonces toda la planta fue dada y eso ha llegado a crear o mejor dicho, el ser humano ha llegado a creer que, de acuerdo a esos pasajes, el ser humano era vegetariano, que al principio Dios le dio a los seres humanos una dieta vegetariana y que por lo tanto, pues antes de eso no se comía carne. Ahora, la verdad es que la escritura no nos revela eso. No nos dice si Dios realmente nos dio una dieta vegetariana o no. Porque cuando nosotros vemos el resto de la escritura, vamos a ver allí en Génesis capítulo 9, versículo 3, dice: todo lo que se mueve, y la razón por que vamos a ver Génesis capítulo 9, versículo 3, es porque este pasaje nos habla acerca de lo que sucedió después del diluvio. Vamos a ver qué sucede después del diluvio en Génesis capítulo 9, versículo 3. Entonces, si vamos allí, vamos a lo que nos dice allí, dice: todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento, lo mismo que las legumbres y las plantas verdes, se lo he dado todo. Entonces ahí, si vemos en Génesis capítulo 9, vamos a ver un poquito antes para tomarle el hilo de lo que está diciendo ahí. Entonces en Génesis capítulo 9, permítame llegar allí, dice en el versículo 3, vamos a leer desde el 1. Dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificar, multiplicaos y llenad la tierra. Infundiréis temor y miedo a todo animal sobre la tierra, a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueva sobre la tierra y a todos los peces del mar. En vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento, lo mismo que las legumbres y las plantas verdes, os lo he dado todo. Así que al principio, antes del diluvio, porque estos versículos 9 del 1 al 3, capítulo 9 del 1 al 3, está hablando Dios a Noé, pero esto ya es después del diluvio. Nos estamos adelantando un poco porque tenemos que analizar los versículos. ¿Qué significa cuando les dice: les doy todas las plantas a ustedes y a los animales que tienen semilla, que están sobre la tierra, se las doy para alimento? Pero, y eso hace creer a la gente muchas veces que Dios dio una dieta vegetariana y todo lo que comía el ser humano antes del diluvio eran plantas, era vegetación. Pero realmente la escritura no nos dice exactamente si eso es verdad o no, y ahorita vamos a ver por qué. Pero sabemos que después del diluvio, Dios les dice que les da todo animal. Dice: infundiréis temor y miedo a todo animal sobre la tierra, a toda ave de los cielos, a todo lo que se mueve sobre la tierra y a todos los peces del mar. En vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento, lo mismo que las legumbres y las plantas verdes, que era lo que les había dicho antes del diluvio. Y ahora ya les da licencia para que coman
de todo, también carne. Eso no quiere decir que antes del diluvio no comieran carne. ¿Por qué les digo eso? Vamos a Génesis capítulo 7, versículos 11 al 12. Y dice así, quiero que mejor vean primero Génesis capítulo 3, versículos 6 al 7. Y ahí vemos donde nos dice lo siguiente. Dice, al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Estamos viendo este pasaje de lo que sucede después que el hombre y la mujer caen en pecado y comen del árbol prohibido, comen del fruto prohibido, y dice aquí que se les abrieron los ojos y luego que cuando se les abren los ojos después de que toman este fruto, dice que se dan cuenta que están desnudos. Pues yo no sé por qué había problema con eso, porque cuando vemos Génesis 2, capítulo 2, versículo 25, nos dice, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, pero no se avergonzaban. En Génesis 2:25 nos dice eso. Pero en Génesis 3, capítulo 3, versículos 6 y 7, nos dice que después de que comieron de ese fruto que les había sido prohibido por Dios, del conocimiento del bien y del mal, sucede exactamente lo que Dios les dijo, que iban a caer en pecado, iban a morir. Y dice aquí, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Pues si ya estaban desnudos desde antes. Y dice la escritura en el versículo 25 del capítulo 2 que no tenían vergüenza. Pero ahora sí ahora ya tienen vergüenza. Y se cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. De pronto tomaron conciencia de su desnudez. Pero esta vez les dio vergüenza. Antes no les daba, pero ahora se sienten descubiertos. Se sienten que ya perdieron la cobertura que tenían de la justicia de Dios. No necesariamente de un ropaje, sino de la justicia de Dios. Ya no están cubiertos. Y se quieren cubrir ellos mismos cosiendo hojas de higuera para hacerse delantales y cubrirse. Pero vayan conmigo a Génesis 3:21. Donde nos dice, y Jehová Dios hizo para el hombre, Génesis 3:21, espero que ya tenga su Biblia allí y que sea rápido para encontrar esto, porque es importante. Si es un estudiante serio de la Biblia, debe de tener su Biblia allí y debe de estar buscando estos. Si nomás es una persona curiosa que nomás escucha por escuchar, pues no va a aprender mucho. Aunque aprenda así un poco, yo creo, por escuchar, ¿verdad? Pero la verdad es que si quiere aprender de una manera seria, usted tiene que estar con su Biblia y sí, hasta tomar apuntes para aprender, para sacarle provecho a lo que estamos viendo, para que haya crecimiento espiritual, para que haya crecimiento intelectual, conocimiento, pero también crecimiento espiritual. Vienen juntos los dos. Entonces nos dice en Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Él no quería que se vistieran como ellos querían, con hojas de higuera. Todo esto tiene un significado más profundo y lo vamos a estar viendo adelante. Acuérdense que les dije que para estudiar la Escritura se lleva paciencia, se lleva dedicación, se lleva consagración, se lleva disciplina, se lleva, una vez más repito, paciencia. Porque vamos a ir viendo poco a poco el significado de todo. Les estoy leyendo estos pasajes porque aquí vemos que el primero que tuvo que matar animales y que tuvo que quitarles las pieles para poder tapar a Adán y Eva por su desnudez, que ahora ya se sentían desnudos porque ya no estaban
cubiertos por la justicia y la pureza y la santidad de Dios, perdieron la imagen de Dios, habían sido justos, puros, santos, perfectos y eternos, igual que Dios, porque así los creó a su imagen y a su semejanza, y así es Dios. Pero ahora ya no estaban así, ya no eran puros, ni justos, ni santos, ni perfectos, ni eternos, y se ven a sí mismos y se dan cuenta que han perdido eso, y creen que el problema es porque no tienen con qué cubrirse el cuerpo, pero ese no es el problema es que no tienen la cobertura de la imagen de Dios. Por eso antes no sentían vergüenza cuando estaban desnudos, pero ahora sí, ahora hay malicia y todo lo demás. Entonces se quieren cubrir ellos mismos con hojas de higuera, y el Señor dice, así no se hace. Les quita eso y les pone pieles de animales. ¿De dónde los tomó esas pieles? Tuvo que derramar sangre para poderlos vestir con pieles y cubrir su vergüenza de su pecado, porque pecaron contra Dios cuando hicieron lo que Dios les dijo que no hicieran. En lugar de dejar que Él llevara las riendas de su vida, las quisieron llevar ellos. Entonces, ese es el pecado en que caen. Ahora, nosotros cuando vemos el capítulo 4 de Génesis, nos damos cuenta que allí, y mire, ya estoy adelantándome al capítulo 4, pero es necesario para entender por qué les digo que no necesariamente el hecho de que Dios les da todas las plantas para comer, quiere decir que antes del diluvio no comieran carne. Porque cuando vamos al capítulo 4 de Génesis, cuando lo leemos, ahí nos damos cuenta que tienen conciencia de los animales que deben de sacrificar. Ahí nos damos cuenta de que Abel sacrificó animales a Dios. Le hizo un sacrificio, le dio de las primicias de su ganado y le sacrificó a Dios. También sabemos que cuando Noé, cuando pasa el diluvio, también sabemos que Noé sabía que había una diferencia entre los animales puros, que eran buenos para comer y para ofrecer como sacrificio a Jehová. Sabía cuál era la diferencia, cuáles eran los animales puros que se podían usar como alimento, y también cuáles eran los animales que no se podían comer, que eran inmundos. Y sabía cuáles animales eran puros para comer y puros para ofrecer como sacrificio ante Dios. Ya tenía conocimiento de eso, Dios se lo dio, Dios le enseñó cuáles animales eran puros y podían ofrecerse como sacrificio y podían usarse como alimento. Entonces, Noé antes del diluvio ya sabía eso. Y sabemos que Caín y Abel hacían sacrificios a Dios, y Abel sacrificó de las primicias de su ganado. Entonces es posible, la escritura no nos dice si realmente lo hacían o no, pero es posible que estuvieran comiendo carne desde antes. Pero oficialmente el Señor les da la orden de que ya pueden comer carne, allá en ese versículo que les leí de Génesis, del capítulo 9, versículos 3 en adelante, donde dice, todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento. Lo mismo que las legumbres y las plantas verdes, se le he dado todo para que coman y se alimenten ahora de carne también. Entonces, si continuamos viendo esos versículos del versículo 29 en adelante, vemos entonces que Dios les da las plantas para que coman a ellos y a las bestias. Y luego dice en el versículo 31, y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. Entonces Dios dice que es bueno en gran manera. ¿Por qué? Porque ve Dios que el universo está hecho, está completo, está perfecto, todas las cosas están en orden, y por eso dice Dios que era bueno en gran manera. Cada cosa que Él creó estaba en orden, estaba completa, estaba perfecta, estaba funcionando como Él la diseñó,
el sol, la luna, las estrellas, la luz, el día, la noche, los animales, los peces, las aves, el cielo. Todo estaba en orden y todo estaba obedeciendo la voluntad de Dios, y la creación estaba hecha perfecta y completa. Todo estaba funcionando a la perfección, y Dios puso un hombre y una mujer perfectos, perfectamente creados, con una voluntad alineada con la de Él, con una voluntad en armonía con la de Él, con un deseo por servirlo a Él y solo a Él. Se deleitaban en amarlo y en servirlo. No había semblanza de rebelión en ellos, no había pecado, todo estaba perfecto. Y Dios allí creó todas las cosas, y allí creó todo lo visible e invisible, como leímos allá en Filipenses capítulo 2, versículos 15 en adelante, donde vimos que Él creó todas las cosas visibles e invisibles. A Él creó el sol, la luna, las estrellas, el cielo, la tierra, el agua, todo, pero todo lo que podemos ver con nuestros ojos. Pero también creó la gravedad, la energía, la electricidad, muchas cosas que no podemos ver. Entonces, cosas que no percibe nuestro ojo, solamente que tengamos, por ejemplo, microscopios o instrumentos para medir, pero de otra forma nosotros sentimos la fuerza de la gravedad, la energía de la gravedad, pero no la podemos palpar, no la podemos probar, no la podemos ver con nuestros ojos, pero allí está, y Dios la creó. Dios creó el sonido, Dios creó el tiempo, no lo vemos, lo medimos con un reloj, pero lo medimos, ¿por qué? Porque el día está medido por el sol y la luna, cuando salen, cuando se meten, cuando sale el sol, cuando se pone el sol. Todo el tiempo están sincronizados de acuerdo como Dios los puso para que funcionaran y nos ayudaran a medir el tiempo. Pero el tiempo no lo vemos. Él creó todo lo visible y lo invisible. Entonces la electricidad no la podemos ver lo que la electricidad hace. Podemos ver que crea lumbre, que crea chispa, pero no la podemos ver con nuestro ojo. Vemos las chispas que produce, pero no vemos la electricidad en sí, no vemos la gravedad, no vemos el sonido, no lo podemos ver, el tiempo tampoco, pero son creados por Dios. El infinito es creado por Dios. El universo es infinito, en cambio Dios lo creó. Y Dios no existe en el universo existe en Dios. Tan grande así es Dios, que el infinito está dentro de Él, no Él adentro del infinito. En cambio, es tan pequeño que puede venir a vivir en nuestros corazones. Cuando nosotros tenemos fe en Él y guardamos sus palabras, dice que Él viene y hace morada en nosotros. Si guardamos sus mandamientos, Él y el Padre, nuestro Señor Jesucristo y el Padre vienen y hacen morada en nosotros, en nuestro corazón, y nos convertimos en el templo del Espíritu Santo, y somos unidos con Él en un mismo espíritu, en un solo espíritu. Tu espíritu y el de Él se unen, y somos un solo espíritu con Cristo. 1 Corintios 6:17 nos dice eso. Entonces, si continuamos allí en el capítulo 2, versículo 1 del Génesis, vemos como dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Y el séptimo día concluyó Dios la obra que hizo, y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. Entonces vemos allí que dice la Escritura que Dios reposó después del sexto día. En el séptimo día, dice, el séptimo día Dios concluyó la obra que hizo, y dice que reposó.
reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora no quiero que malentiendan este pasaje y crean que Dios se tomó una vacación por un día, que de pronto nada más se sentó y descansó y se cruzó de brazos, porque si eso sucediera, hermanos, si eso sucediera, entonces el sol dejaría de brillar, tu corazón dejaría de latir, el universo dejaría de existir, porque Dios es el que no solo lo creó, dice, pero lo sostiene, con la palabra de su poder se sostiene el universo. Así que Dios descansó, pero no se tomó una vacación. Reposó de la creación que Él había hecho. ¿Por qué? Ya no tuvo que crear más. Descansó de crear. Porque ya la creación estaba completa, perfectamente hecha y funcionando a la perfección. Entonces, por eso Dios se pone y ve y examina todo lo que creó. Y dice que era bueno en gran manera. Se acaba la creación. Ya no tiene que crear otra cosa. Porque ya todo está completo. Ahora ya nada más es de sostener esa creación. Y nada más es de que el hombre que Él puso sobre la tierra, cuidara de la tierra. La labrara, la subyugara, la llenara de su imagen como Él mandó. Pero por eso dice que reposó el séptimo día de la creación. Pero es algo muy importante que tenemos que notar también. Dice, entonces bendijo Dios el séptimo día. Primero lo bendijo y lo santificó. Porque en él reposó de toda la obra. Santificar, kadesh, es una palabra que quiere decir apartar. Apartarlo como algo especial. Era un día especial y Él lo apartó como tal, porque en ese día Él reposó de toda la creación, en ese día terminó de crear todo y todo estaba perfecto, todo estaba hecho a la perfección, ya no había más que hacer. Entonces vemos que allí Dios crea el universo y después de que termina la creación, Él reposa, descansa, de crear, no de sostener el universo, no se toma vacación, pero descansa y ya no crea más. Se termina la creación, la obra está hecha, está completa, está perfecta y la hizo toda para ti. Se esmeró, con mucho amor creó todo. En el detalle más mínimo, lo más pequeño, todos los detalles estaban creados a la perfección para que el ser humano tuviera un hogar bonito, perfecto y un hogar el cual Dios puso en sus manos para que dominara de este lugar, de la tierra, y para que la subyugara y para que la llenara de su imagen y la cuidara. Y sabemos muy bien que eso no está sucediendo. Sabemos muy bien que hemos fallado, que le hemos fallado a Dios. Entonces, vamos a continuar aquí viendo todavía más de estos versículos y analizándolos con más detalle para aprender más acerca de toda la creación. Ahora, ¿por qué es importante? Porque cuando nosotros vemos el universo, cuando nosotros vemos la creación, notamos algo, notamos la naturaleza, no solo del universo, pero la naturaleza de Dios. El universo fue hecho perfecto. El universo fue hecho infinito. El universo fue hecho para honra y gloria de Dios. Pero el universo fue hecho también para hogar del ser humano, de la magna creación de Dios, que es el ser humano, que fue creado a su imagen y semejanza. Dios creó el universo con ciertas características para sostener la vida que Él quería crear. Un ser humano creado a su imagen y semejanza. Y vemos la naturaleza de la creación. Vemos que de nada salió algo. De donde había nada, Dios habló y con la palabra de su poder dio
a luz el universo. El universo saltó a la existencia cuando Dios habló. De la nada salió el cielo y las estrellas, salió la tierra y salió el cielo. Los cielos y la tierra fueron creados en el principio por la palabra de su poder. Y vemos que el universo tiene un origen. Vemos que el universo sale de la nada y luego crea Dios la materia y la energía y todo estaba vacío, la tierra desordenada, vacía, en tinieblas y no tenía vida, no tenía forma, estaba desordenada y estaba en tinieblas y estaba cubierta de agua y todo el universo estaba en desorden. Creó el cielo y las estrellas, creó la materia y la energía, pero todo desorganizado. Y de un caos se empieza a organizar todo y se empieza a ordenar. Y llega a ordenarse toda la materia, la energía, los átomos. Otra cosa que Dios creó invisible, el átomo no lo podemos ver con nuestro ojo, las moléculas, las células. Son pequeñas, no las vemos con nuestros ojos sin uso de instrumentos especiales como los microscopios. Pero todo lo ordenó Dios y lo puso en orden y todo el universo sigue ese orden. Y hablábamos como el ser humano es el único que se rebela contra Dios y peca contra Dios. Y a causa de eso entra el desorden, entra el caos, entra la destrucción. El universo entero cae en rebelión, en destrucción, se corrompe todo por causa del pecado del hombre. Y ahora vemos que el universo no es tan bueno como Dios lo creó. ¿Por qué? Por la culpa nuestra, por nuestro pecado. Por eso hay tormentas, por eso hay hambre, por eso hay escasez, por eso hay sequías. Dios no lo destinó así, pero nuestro pecado lo creó. Y vemos la naturaleza del universo, que el universo vino del caos, vino de la nada a ser un caos todo desordenado, pero luego Dios lo ordena. Y el ser humano saca la evolución y quiere explicar la existencia del universo diciendo, no, así no fue, sino que es al revés. De un caos, de un charco, de una masa de gases que había en el universo, que había allá en el infinito, en el espacio, en el vacío, se reúne este gas y luego se va comprimiendo hasta que llega a una esfera así, todo comprimido. Y esa presión hace que explote el gas y de ahí salen todas las estrellas y los planetas y el sol y la luna y todos los astros. Y luego por millones y miles de millones de años, por la casualidad, por la madre naturaleza o lo que saquen allí, empieza a caer rayos y todo eso. Y en un charco de agua sucia aquí en el planeta Tierra cae la electricidad y empieza a ordenar todas las moléculas de esa agua sucia y de ahí sale la primer célula. Y de allí se va desarrollando por medio de la evolución a través de miles y miles de años, millones de años para dar vida. Y podemos analizar eso a nivel molecular, por medio de estadísticas, de matemáticas, de física, de química. No hay tiempo para hacerlo ahorita en media hora, pero lo vamos a estar haciendo. Y lo vamos a ver y vamos a analizar qué probabilidades, dice la matemática, qué probabilidades hay de que eso haya podido suceder. Para eso tenemos que analizar una sola molécula de proteína simplemente. La primer proteína, el primer aminoácido que tuvo que crearse para que después vinieran los otros 18 aminoácidos para poder formar una cadena para hacer la primer proteína. Y eso salió por accidente de un charco, de una explosión de gases. Y solo se fue ordenando para salir de un caos, de una nada, para venirse ordenando poco a poco hasta llegar hasta ahora, cuando vemos que el universo no está perfecto. Entonces, que todavía no acaba de evolucionarse. ¿Hasta cuándo, pues? Y si no ha terminado de evolucionarse, ¿por qué tiene vida? ¿Por qué hay vida? ¿Por qué sostiene vida el universo? Porque Dios la sostiene, a pesar de nuestro pecado. Estas dos cosas, la creación y la evolución,
no se pueden reconciliar, no pueden existir las dos juntas, o es una o es la otra. Y yo no sé usted, pero se lleva más fe creer que de un gas que se formó, ¿de dónde se formó? ¿De dónde? Todo está hecho de átomos. ¿De dónde salieron los átomos que formaron ese gas? ¿De dónde? ¿Qué elemento era? ¿Y de cuántos átomos, cuántos protones, neutrones y electrones tenía cada átomo de ese gas para poderse formar? ¿De dónde salió esa materia para formar ese gas? ¿De la nada? Eso no lo explican los que creen en la evolución. Nomás dicen que había un gas. Pues ¿y de dónde salió? ¿Es un cuento de hadas? Porque no hay pruebas de dónde salió. Se lleva más fe para creer eso que para creer que un ser todopoderoso, que es omnisciente, que lo sabe todo, lo puede todo, lo haya hecho, lo haya creado. Eso no lo quieren creer. Pero sí creen la fábula de que salió de la nada, salió un gas. ¿Qué gas era? ¿Y cómo saben? No estaban allí. ¿Dónde estaban cuando ese gas se formó? Tuvieron que esperar que su tío el chango se evolucionara y se hiciera humano para que esas personas que creen en la evolución se vinieran a nacer para escribir libros con esas tonterías de que de la nada salió un gas y ese gas por arte de magia explota y forma todo el universo. Y luego en el planeta Tierra se forma una célula en un charco de agua que está siendo electrocutado con rayos, y eso empieza a crear las primeras moléculas de proteína, los primeros aminoácidos. ¿Sabe usted la posibilidad, la probabilidad de que un rayo le pegue al agua, que sabrá Dios de dónde vino, porque según esto vino del gas, ¿verdad? Le pega al agua ese rayo y luego surge el primer aminoácido. ¿Cuántos años se llevó para que eso sucediera? Miles y millones de años. No es lógico. Es como, imagínese usted una piedra de como más o menos 1 metro, 1,5 metros de circunferencia. Una piedra redonda así. Y luego de largo, 1 año luz. ¿Usted sabe lo que es 1 año luz? Como 6,000 millones de millas. Ese es 1 año luz. Es una piedra que tiene 6,000 millones de millas de largo y más o menos 1 metro o 1,5 metros de circunferencia, que esté redonda así como un poste. Y luego que venga un pajarito del tamaño de un chupamirto, de esos que andan chupando las rosas, chuparrosas, chupamirto, y que viene y se aterriza en esa piedra una vez cada 1,000,000 de años. Y se talla el pico 2 veces en esa piedra. Y luego se va. Y 1,000,000 de años después regresa y se vuelve a tallar el pico otras 2 veces. En una piedra que mide de largo 6,000 millones de millas de largo y 1 metro, 1,5 metros de circunferencia, así como un poste. Y luego viene y se talla, cada 1,000,000 de años se talla 2 veces el pico, ese pajarito. ¿Cuántos años se va a llevar para que ese pajarito reduzca esa piedra a polvo, tallándose 2 veces el pico cada 1,000,000 de años? Bueno, pues esa es la probabilidad que existe que de un charco de agua sucia, electrocutado por rayos, haya producido el primer aminoácido. Deje todos los demás, porque se llevan 18 para hacer proteínas. El primero. Imagínense para crear los demás. Y luego después, cómo se ordenan, en qué secuencia se unen para formar la primer proteína. Y que sea proteína de un ser viviente. Es ridículo creer en eso. Que eso se lleva más fe para creer algo así, que para creer en el Dios Todopoderoso, que con la palabra de su poder ha creado todas las cosas. Entonces, por eso les digo, la evolución y la creación no se pueden reconciliar. Son totalmente opuestas, una enemiga de la otra. Y la ciencia nos enseña
que Dios es veraz, que existe. Y aquel que no lo quiere reconocer es por pura rebelión, por terquedad. Porque la ciencia nos muestra que Dios existe, que el universo sigue un orden. Y el universo, por causa del pecado, perdió ese orden. Perdió la orden que Dios le estableció. Y ahora toda la creación está gimiendo con dolores de parto, como dice en Romanos capítulo 8. ¿Por qué? Porque quiere ser también liberada, la creación quiere ser restaurada, igual que los hijos de Dios. La creación sufre por causa del pecado, así como sufrimos nosotros. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8, versículo 18. Y ahí vemos, capítulo 8, versículo 18. Dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar, escuche, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Por tanto, también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Se fijan? Tanto nosotros como la creación anhela, está pasando por dolores de parto y anhela, dice, sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino también nosotros. Entonces, la creación misma gime para ser redimida de la corrupción en que la metimos por causa de nuestro pecado. Entonces, todo el universo fue perfecto y se fue deteriorando y se fue corrompiendo por causa de nuestro pecado. La evolución es una mentira del diablo. Y yo sé que hay personas científicos que se burlan y dicen, esa gente está revesada, qué tontos, creen mitologías. Pues más mitología de la que cree usted, el que cree en la evolución, que salió de la nada. Eso es ridículo. Yo no entiendo cómo una persona inteligente, un profesor, un catedrático de una universidad se ponga a hablar de esa manera. La verdad que si son honestos, científicamente y intelectualmente honestos, no pueden decir algo así. Es deshonesto decir algo así. Si no estaban ahí presentes, Dios sí estaba. Dios estaba presente en la creación. Si no fuera por Él, usted, señor o señora, o dama, caballero, joven, que cree en la evolución, ni existiría, no estuviera aquí. Pero hay que pedirle a Dios que esas personas que no creen, Dios las toque, las salve, así como nos salvó a nosotros, así como lo salvó a usted y a mí, y a todos aquellos que han confiado en Cristo Jesús para su salvación. Entonces vamos a continuar estudiando, vamos a continuar analizando, porque esta palabra nos revela no solo la naturaleza del universo, pero nos revela la naturaleza de Dios. Nos revela que Él es sabio, que Él es poderoso, que Él es eterno, que Él es santo, que Él es puro. Pero sobre todo nos revela que Él es amor, porque aún después de que nos rebelamos contra Él, no nos fulminó y nos destruyó y nos desapareció. Nos podría haber desintegrado con una palabra, nos fulmina, nos destruye y se acaba todo. Pero aún después de que nos rebelamos contra Él, Él nos amó y mandó un Salvador a morir por nosotros,
a darnos la libertad de la corrupción en la que caímos. No solo nosotros, pero todo el universo por culpa de nuestro pecado. Y debemos de estar rendidos a Él. Debemos de estar agradecidos a Él. Debemos de confiar en su palabra. Esta palabra nos dice que Él creó todas las cosas con la palabra de su poder. Adán y Eva, el pecado que cometieron es que confiaron más en la mentira del diablo que en la palabra de Dios. El día que comieres de ese fruto, ese día ciertamente morirás. Y Satanás que dice, oh no te creas, Dios te echó mentiras, no te vas a morir. Sino que el día que tú desobedezcas a Dios y comas del fruto que te dijo que no comieras, ese día vas a ser como Él. Ignorante diablo, pues Dios ya los había creado como Él, los creó a su imagen y semejanza. No, hermano, por favor, deje de creer las mentiras del diablo, sométase a Dios y crea su palabra, confíe en lo que Él dice. Esa es la fe, confiar en la palabra de Dios. Que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, porque el hombre no sabe más que mentir, no sabe más que rebelarse contra Dios, no sabe someterse. Pero en esta hora, usted que está escuchando esta palabra, si no ha confiado en Dios, hoy es el día de salvación. Hoy ponga su confianza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy ponga su confianza en esta bendita palabra que estamos estudiando, en la palabra de Dios, en la Biblia. Ponga su fe en esto, en lo que Dios dice, no en lo que dice el mundo, no en lo que dicen los libros o en lo que dicen los catedráticos que están rebeldes a la palabra de Dios. Hay muchos que no, hay muchos que sí creen, hay muchos que enseñan la verdad, pero suele suceder que todo el tiempo la gente le hace caso a los que no. Pues en esta hora ha llegado la hora. Si usted no conoce a Cristo, si usted no conoce esta palabra, hoy la está escuchando. Hoy es el día. Confíe en la palabra de Dios. Y si tú eres cristiano y ya has confiado en esta palabra y tienes fe en Cristo y sabes que Él es tu Salvador, entonces apréndela, enamórate de ella. Satúrate de ella, escudriñala, como dice el Señor Jesucristo, escudriñar las Escrituras, porque en ellas les parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que hablan de mí. Ahí es donde vas a conocer a tu Señor y Salvador. Ahí es donde vas a saber cuál es la naturaleza de tu Creador, de tu Padre Celestial, y que tú estás creado a su imagen y semejanza para que seas como Él. Por eso nos dice en 1 de Juan capítulo 2 versículo 6, que el que dice estar en Cristo, el que dice estar en Cristo debe de vivir como Él vivió. Vayan allá a 1 de Juan capítulo 2 versículo 5 en adelante. Dice, pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Hay versiones que dice debe de vivir como Él vivió, porque para eso nos creó a su imagen y semejanza. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Pero tú tienes que conocer la naturaleza de todas las cosas, lo visible y lo invisible, el universo, la naturaleza de Dios, la naturaleza de Cristo. ¿Y cuál es tu llamado? ¿Cuál es el legado que Dios te ha dejado a ti? Para que tú vivas como Él. Tú no eres cualquier cosa, eres la imagen de Dios. Eres hijo, hija de Dios, creado a su imagen y semejanza, para que seas ganador, para que seas santo, para que seas perfecto, para que seas puro, para que seas eterno. Dios no quiere la muerte para ti, quiere la vida y quiere la vida eterna. Y la vida eterna está en Cristo Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Esa es la verdad, ese es el Evangelio. Y eso es lo que tenemos que predicar. Y en eso es lo que tenemos que confiar. Porque Cristo es la única esperanza que tenemos para nuestra salvación, para la vida eterna, para la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Quieres esa paz?
Ven a Cristo Jesús. Te invito para que estés aquí la próxima vez. Vamos a seguir estudiando. Este video se alargó, pero qué bueno, gloria a Dios, que escuches esta palabra. Y nosotros vamos a estar aquí de nuevo. Vamos a seguir estudiando esta bendita palabra. Y vamos a seguir aprendiendo la naturaleza del universo, la naturaleza de Dios, todas las promesas que Dios tiene. Este libro, este sagrado volumen está lleno de promesas de Dios para ti, para que tú las conozcas, para que tú las hagas tuyas. Es tuyo. Esto es lo que Dios, para eso murió Cristo en la cruz, para dejarte esto. Conócelo, conócelo, entrégate, satúrate, enamórate de esta palabra, que la vivas, que la respires, que la almuerces, la comas, la cenas, al entrar, al salir, en el camino, en tu casa, en el trabajo, con tu familia, con tus amigos. Esta es la vida, la palabra de Dios. La palabra de Dios es Cristo encarnado. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Te invito para la próxima. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este mensaje, por esta palabra. Padre Santísimo, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por la unción de tu Espíritu Santo. Te doy gracias por la verdad. Padre Santísimo, que sabemos que tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor Jesucristo. Y en esta hora te pido por cada persona que está escuchando. Si ya son tus hijos, Padre, alimentalos con esta palabra. Reavívalos, Padre. Refresca el Espíritu en ellos, Señor, para que ellos se entusiasmen, se llenen de gozo, de paz, para que ellos te busquen y te sirvan en espíritu y en verdad. Y si hay alguien que está escuchando que no te conoce, Padre, Señor, que por medio de esta palabra en este día venga la fe, pues tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír tu palabra, Señor. Crea la fe en todos los que están escuchando, que confíen en ti y solamente en ti, que sea primero Cristo y luego Cristo, después Cristo, siempre Cristo y únicamente Cristo en cada vida, en cada alma que está escuchando en este momento, donde quiera que se encuentren. Padre Santísimo, pongo a cada persona en tus manos. Súplele sus necesidades materiales y espirituales y glorifícate en sus vidas. Todo esto te lo pido, Padre, confiando que así lo harás y mucho más allá de lo que estamos confiando, pues te lo estamos pidiendo en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Confiamos en ti, Padre. Amén y amén. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Gracias por vernos. Saludos a los que me están viendo. Yo sé que allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, están viendo este video en la misión de allá. Saludos a Rosy Lira, a todas las personas que se reúnen a ver estos videos. Yo sé que lo están haciendo. Dios los bendiga. Saludos a ustedes. Oren por mí, yo por ustedes y todos los demás, donde quiera que se encuentren, en Estados Unidos, en México, en Guatemala, en Argentina, en Perú, en Venezuela, en Colombia. Hay personas viendo. Dios los bendiga. Únanse. Si tienen peticiones de oración, mándelas ahí en los comentarios, póngalos y estaremos orando por ustedes. Vamos a seguir formando una comunidad de oración, de estudio, de consagración a Dios para proclamar su nombre y llenar la tierra de su imagen y de su gloria. El Señor los bendiga y aquí nos vemos la próxima vez. Hasta pronto.